7 pecados que los cristianos cometen y que Dios no olvida. Y si te dijera que hay comportamientos que hoy en día son considerados normales entre los cristianos, pero que Dios jamás aprobó. Y si te dijera que muchas de las actitudes que justificamos con frases como «todos lo hacen», «Dios conoce mi corazón» o «no es tan grave», son en realidad puertas abiertas al juicio divino. Vivimos tiempos oscuros, tiempos donde lo que antes se llamaba pecado, hoy se celebra como libertad, donde la gracia es malinterpretada como permiso para vivir sin arrepentimiento, donde multitudes de creyentes caminan con la Biblia en la mano, pero con el corazón lejos de la verdad. Y lo más peligroso es esto: muchos de esos pecados ya no se predican, ya no se confrontan, porque incomodan, porque duelen, porque podrían vaciar templos, pero no desaparecen por ignorarlos. Al contrario, se fortalecen en el silencio, y Dios no los olvida. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede salvar tu alma de un adormecimiento fatal. Vamos a exponer 9 pecados que se han infiltrado dentro del cristianismo moderno. 9 pecados que muchos ya no llaman por su nombre, pero que el cielo aún llama pecado. Este video no es un ataque, no es un juicio, es una alerta, porque si no vemos el pecado no podremos arrepentirnos, y si no nos arrepentimos, no podremos ser transformados. Prepárate, porque este estudio no va a acariciar tus emociones, va a confrontar tu espíritu. Y antes de comenzar este viaje, quiero que dejes en los comentarios una oración corta pero poderosa. Señor, despiértame con tu verdad. Escríbelo como un acto de humildad, como un grito del alma, como una declaración de guerra contra todo lo que Dios no aprueba en ti. Dale también me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otros creyentes que están dormidos, pero que Dios quiere despertar. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí hablamos de lo que muchos callan. Aquí no se predica para agradar al hombre, sino para obedecer al cielo. Y escúchame bien, el 7º pecado que vas a descubrir hoy podría ser el que está bloqueando las bendiciones que llevas años esperando. Cuando llegues a ese punto, algo va a romperse. Una venda va a caer. Y vas a ver, toma aire profundo. Entrega tu mente al Espíritu Santo. Y empecemos. 1. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque se aman. Hay una mentira que se ha infiltrado en el corazón de muchos creyentes, disfrazada de libertad y romanticismo. Una mentira que se repite en canciones, series, conversaciones e incluso en los pasillos de algunas iglesias. Si se aman, no tiene nada de malo. Así, la fornicación ha dejado de verse como un pecado y se ha convertido en una especie de etapa lógica en las relaciones modernas. Lo que antes era motivo de vergüenza, hoy se celebra como una prueba de amor. Lo que antes se confesaba con lágrimas, hoy se justifica con argumentos emocionales. Pero lo que para el mundo es una muestra de intimidad, para Dios sigue siendo pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, fue claro y directo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. Esta instrucción no es cultural ni opcional. Es una expresión del carácter santo de Dios. No importa cuántos lo hagan, ni cuántos lo defiendan, ni cuántos lo vivan con amor. Si no hay un pacto matrimonial delante de Dios, hay pecado. Vivimos en una época donde muchos jóvenes cristianos dicen que quieren hacer las cosas bien, pero no están dispuestos a esperar. Dicen que se aman, pero violan los límites del respeto mutuo. Dicen que Dios está en el centro de su relación, pero sus actos niegan esa declaración. No es amor si lleva a ambos al pecado. No es verdadero compromiso si no hay santidad. Dios no bendice relaciones que Él no ha autorizado. Algunos incluso justifican esta conducta diciendo que van a casarse algún día.
como si el futuro pudiera justificar el pecado presente. Otros dicen que Dios conoce sus corazones, pero olvidan que ese mismo Dios que conoce el corazón también lo confronta, lo llama al arrepentimiento y lo invita a la pureza. El argumento de que es una decisión personal cae por tierra cuando recordamos que nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que fueron comprados a precio de sangre, y que estamos llamados a glorificar a Dios también con nuestra pureza. En una generación que lo ha sexualizado todo, vivir en santidad se ha vuelto un acto de rebeldía espiritual. Elegir esperar no es represión, es obediencia. Decidir caminar en pureza no es anticuado, es caminar en la voluntad perfecta de Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de honrar al Señor con cada parte de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo y nuestras decisiones amorosas. Dios no llama a sus hijos a vivir como el mundo, sino a reflejar su luz en medio de la oscuridad. Y la pureza, aunque incomprendida, sigue siendo una de las formas más hermosas de adoración. 2. Vivir juntos sin casarse, porque no hace falta un papel. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común ver a parejas cristianas que deciden convivir antes del matrimonio, convencidas de que el amor verdadero no necesita un papel para ser validado. Argumentan que si hay amor, compromiso emocional y buena convivencia, entonces Dios lo entiende y lo acepta. Pero esta forma de pensar, aunque popular, no proviene de la palabra de Dios. Proviene del temor al compromiso, de la comodidad emocional y de una cultura que ha vaciado el amor de su carácter sagrado. La convivencia sin pacto es una de las distorsiones más sutiles que se han infiltrado dentro del pueblo cristiano. Se le ha dado apariencia de madurez, de inteligencia relacional, incluso de modernidad espiritual. Pero la verdad es que es una relación sin cobertura, sin respaldo espiritual y sin el sello del compromiso eterno que Dios instituyó desde el principio. No se trata de firmar un papel humano, se trata de establecer un pacto divino, una alianza espiritual que compromete a los dos delante del Creador. Hebreos 13:4 nos recuerda con claridad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo no deja espacio para reinterpretaciones. Dios honra el matrimonio, no la convivencia sin pacto. Dios bendice el lecho matrimonial, no la intimidad vivida fuera de su diseño. Y no es una cuestión de legalidad terrenal, sino de fidelidad celestial. Muchos dicen que no se casan porque quieren asegurarse de que la relación funcione, como si el compromiso dependiera del ensayo. Pero el verdadero amor no necesita garantías de éxito antes de comprometerse. Necesita fidelidad y entrega. Amar es decidir, no ensayar. Y mientras se vive a prueba, se deshonra el modelo que Dios estableció: un hombre, una mujer, un pacto eterno. Esta forma de vida crea una falsa sensación de unidad, pero carece de raíces espirituales profundas. Cuando no hay compromiso delante de Dios, la relación queda vulnerable al egoísmo, a la salida fácil, a la falta de propósito eterno. No es extraño que muchas de estas convivencias terminen en separación, dolor y confusión, especialmente cuando hay hijos involucrados, creciendo en un hogar sin fundamentos firmes. El matrimonio no fue inventado por la cultura, fue establecido por Dios desde el Edén. Fue Dios quien dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese tipo de unión no ocurre solo por compartir casa y cama. Ocurre cuando hay un compromiso sellado por Dios, sostenido por amor, fidelidad y propósito divino. No se trata de moralismo ni de tradición vacía. Se trata de santidad, de honra, de alinearse con el diseño del cielo. Porque todo lo que se construye fuera del diseño de Dios, por más que parezca funcionar, tarde o temprano colapsa. Pero lo que se edifica sobre la roca del pacto divino permanece firme, bendecido y lleno de propósito.
3. Usar lenguaje vulgar porque Dios conoce mi corazón. En una época donde todo parece ser permitido mientras no se haga daño a nadie, el uso del lenguaje vulgar se ha normalizado incluso entre muchos creyentes. Frases cargadas de groserías, insultos disfrazados de humor, palabras que antes causaban vergüenza, ahora se pronuncian con naturalidad, incluso en conversaciones entre cristianos. ¿Y cuál es la justificación más común? Dios conoce mi corazón. Como si esa frase fuera un permiso para hablar de forma impura mientras se presume una fe limpia. Pero lo que muchos olvidan es que precisamente porque Dios conoce el corazón, también sabe cuándo nuestras palabras reflejan lo que realmente hay dentro de nosotros. Jesús lo dejó claro cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras no son solo sonidos, son ventanas del alma. Lo que decimos, la forma en que lo decimos, lo que toleramos en nuestro lenguaje, todo eso revela si Cristo realmente ha transformado nuestras intenciones más profundas. No se puede proclamar fe con los labios y al mismo tiempo usar esos mismos labios para maldecir, degradar o hablar con vulgaridad. Es una contradicción espiritual que nos aleja de la santidad a la que fuimos llamados. Efesios 4:29 nos exhorta con fuerza. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que cada palabra que pronunciamos debe tener un propósito santo. No se trata de ser perfectos en la gramática, sino de ser puros en la intención. El lenguaje sucio, los chistes obscenos, las expresiones cargadas de ira o doble sentido no edifican, no glorifican a Dios y no son parte del lenguaje de alguien que ha nacido de nuevo. Algunos dirán que el lenguaje es solo una forma de expresión cultural, pero el problema no está en la cultura, está en el corazón. Un creyente lleno del Espíritu Santo no puede sentirse cómodo usando el mismo lenguaje que se usa para humillar, denigrar o contaminar. No hay justificación que transforme lo vulgar en santo. No hay excusa emocional que convierta palabras sucias en expresión de autenticidad. Y si el hablar está contaminado, ¿cuánto más lo estarán los pensamientos? La lengua es, como dice Santiago, un fuego pequeño capaz de incendiar grandes bosques. Un corazón purificado por Cristo busca reflejarlo también en su hablar. Porque la santidad no se limita a lo que hacemos, también abarca lo que decimos. No se trata de imponer legalismos, sino de abrazar una vida que refleje la belleza del Evangelio, incluso en los detalles. El hablar vulgar no es una señal de libertad espiritual. Es una señal de que aún hay áreas donde Cristo no ha sido entronado. Y cuando el lenguaje cambia, no es solo la boca la que se transforma. Es el alma entera que comienza a alinearse con la pureza de Dios. 4. Beber y fumar porque todo está permitido. En un tiempo donde la libertad se ha confundido con libertinaje, muchos creyentes han comenzado a abrazar hábitos destructivos bajo la bandera de la libertad en Cristo. Frases como «todo me es lícito», «no es tan grave» o «Dios no ve lo externo» se repiten para justificar costumbres que antes eran rechazadas por quienes temen al Señor. Beber alcohol con frecuencia, fumar por placer o incluso por ansiedad se han convertido en hábitos comunes entre algunos cristianos que han olvidado que el cuerpo no es suyo, sino templo del Espíritu Santo. El argumento de que todo está permitido se convierte en una trampa cuando no se entiende la segunda parte, pero no todo conviene. Lo que parece un derecho personal puede convertirse en una esclavitud espiritual, porque lo que uno consume por decisión termina consumiendo al alma si no hay dominio propio. Beber en exceso, socialmente o en secreto, y fumar como válvula de escape no son signos de libertad, sino de dependencia. ¿Qué clase de libertad necesita una copa para relajarse o un cigarro para soportar la vida?
En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo nos confronta sin rodeos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo no está abierto a interpretación cultural. Habla de una verdad eterna. Si Cristo vive en ti, entonces tus decisiones deben honrar su presencia en todo momento. Beber y fumar no son meros hábitos, son puertas abiertas. Puertas por las que muchas veces entra la distracción, el desánimo, la insensibilidad espiritual, y en algunos casos, cadenas más profundas como la adicción o la destrucción familiar. Muchos hogares se han roto por una botella. Muchas vidas se han apagado tras años de esclavitud al tabaco o a otras sustancias. Lo que comenzó como algo inofensivo terminó robando la paz, la salud y el propósito. Además, estas prácticas envían un mensaje al entorno. ¿Qué imagen refleja un cristiano que habla del Espíritu, pero busca consuelo en un vicio? ¿Qué testimonio entrega a alguien que predica libertad, pero vive atado a algo que no puede dejar? No se trata de condenar, sino de despertar. Porque a veces lo que llamamos costumbre es en realidad una forma de idolatría. ¿A qué estás rindiendo tu voluntad? ¿A quién estás adorando con tu estilo de vida? Dios no nos llama a vivir como el mundo vive, ni a justificar lo que Él quiere limpiar. Nos llama a la pureza, al dominio propio, a la verdadera libertad. Y esa libertad no se experimenta cuando hacemos lo que queremos, sino cuando elegimos lo que honra al Señor. Beber y fumar pueden parecer actos pequeños, pero revelan lo que aún reina dentro del corazón. Y si el trono del alma no le pertenece completamente a Cristo, entonces es hora de rendirlo por completo. 5. Vestirse sensualmente porque no tiene nada de malo. Vivimos en una cultura que ha convertido el cuerpo en un escaparate y la sensualidad en una herramienta de validación personal. Y lamentablemente, esta mentalidad ha penetrado también en el corazón de muchos creyentes. Cada vez es más común ver cristianos justificando formas de vestir provocativas bajo la excusa de que no tiene nada de malo. Dios ve el corazón, o cada quien se viste como quiere. Pero cuando el cuerpo comienza a ser exhibido más que el espíritu, estamos enviando un mensaje que no tiene su origen en el cielo, sino en el orgullo humano. La ropa habla. Incluso cuando no decimos una sola palabra, nuestro aspecto exterior transmite un testimonio. ¿Qué predicas con tu forma de vestir? ¿Estás reflejando humildad, reverencia, honra al Señor? ¿O estás buscando atención, validación, o simplemente seguir tendencias que exaltan lo sensual por encima de lo santo? No se trata de legalismo ni de imponer uniformes espirituales. Se trata de reconocer que el cuerpo del creyente no es un objeto para seducir, sino un templo donde habita el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Timoteo 2, 9, 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aunque se dirige a las mujeres, el principio se aplica a todos los creyentes. Nuestra vestimenta debe ser coherente con nuestra fe. La modestia no es una carga religiosa, es un acto de reverencia. Es decirle a Dios, quiero que mi apariencia refleje lo que tú estás haciendo en mi interior. El problema no está en la ropa en sí, sino en la intención con la que se usa. Muchas veces, la sensualidad es usada como una forma de control, de atracción, de protagonismo. Pero el corazón que ha sido transformado por Cristo no necesita seducir ni llamar la atención para sentirse valioso. El verdadero valor está en saber que somos hijos de Dios, no en cuántas miradas podemos atraer. Hay quienes dicen, Dios no se fija en lo exterior.
y es cierto que Él mira el corazón. Pero esa misma mirada divina espera ver un corazón que le rinde cada aspecto de su vida, incluso la manera en que se presenta ante el mundo. Porque cuando decimos que vivimos para Cristo, también estamos diciendo que nuestro cuerpo, nuestras decisiones y nuestra imagen deben glorificarlo. Vestirse con sensualidad no es un asunto menor, es un reflejo de prioridades. Es elegir entre agradar a Dios o agradar a los hombres. Y cuando uno entiende que ha sido comprado por sangre, no busca llamar la atención hacia sí mismo, sino dirigir todas las miradas hacia aquel que lo salvó. Porque al final del día, no se trata de cuánto mostramos por fuera, sino de cuánto reflejamos a Cristo en todo lo que somos. 6. Justificar el chisme como preocupación por otros. Una de las armas más destructivas y sutiles que se ha infiltrado en la vida cristiana es el chisme disfrazado de espiritualidad. Muchas veces no comienza como un acto malintencionado, sino como una conversación de cuidado, una supuesta preocupación por lo que otro está viviendo. Te lo cuento para que ores, dicen algunos. Pero detrás de esa frase se esconde una intención que no edifica, que no consuela, y que mucho menos restaura. Se comparte la información de otros sin su permiso, sin su presencia, y peor aún, sin haber orado por esa persona antes. Y eso, ante los ojos de Dios, no es preocupación espiritual, es pecado. El chisme no solo contamina al que lo pronuncia, sino también al que lo escucha. Divide amistades, fragmenta congregaciones y crea un ambiente donde la confianza muere lentamente. Muchas iglesias se han quebrado por palabras que nunca debieron salir de la boca de un creyente. Palabras lanzadas como dardos, en conversaciones casuales, disfrazadas de interés, pero con un veneno que corroe la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que comienza como una charla inocente, termina provocando heridas profundas en corazones que Dios quiere sanar. Santiago, capítulo 3, nos advierte sobre la lengua con una fuerza sorprendente. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Más adelante añade que con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres, hechos a su semejanza. Esta contradicción no puede existir en un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Hablar de otro sin haber orado primero por esa persona revela que no estamos guiados por el amor, porque el amor cubre, el amor restaura, el amor intercede. Pero el chisme expone, acusa y muchas veces exagera. ¿Cuántas relaciones han sido rotas por palabras que Dios nunca autorizó? ¿Cuántos líderes han sido deshonrados? ¿Cuántos hermanos rechazados? ¿Cuántos corazones lastimados? Todo porque alguien solo comentó lo que escuchó. Jesús fue claro cuando dijo que daríamos cuenta de toda palabra ociosa. No hay conversación ligera que quede fuera del juicio divino. Cada palabra que pronunciamos tiene peso espiritual. Puede ser una semilla de vida o una flecha de destrucción. Por eso, el creyente maduro no habla porque tiene boca, habla porque tiene amor. Y si lo que va a decir no edifica, no consuela, no ayuda, entonces callar es obedecer. El chisme no es una debilidad inocente, es una transgresión que deshonra a Dios y lastima al prójimo. Y mientras no lo tratemos como tal, seguirá minando nuestras relaciones y contaminando la atmósfera espiritual que el Espíritu Santo quiere establecer en nuestras vidas. Hablar con sabiduría, guardar el corazón y permitir que el Espíritu controle nuestra lengua es un acto de madurez espiritual y de verdadero amor cristiano. 7. No congregarse porque la fe es personal. Una de las frases más repetidas en esta generación de creyentes es: no necesito ir a una iglesia para tener fe, porque mi relación con Dios es personal. Y aunque es cierto que la fe comienza en lo íntimo del corazón,
También es cierto que Dios nunca diseñó la vida espiritual para vivirse en aislamiento. La fe es personal, sí, pero nunca solitaria. Desde los primeros tiempos bíblicos, Dios ha reunido a su pueblo en comunidad, no como una opción religiosa, sino como un principio espiritual de protección, edificación y poder. El aislamiento espiritual es una de las trampas más peligrosas del enemigo. Alejarse del cuerpo de Cristo debilita la fe, apaga el fuego interior y abre puertas al desánimo, la confusión y la frialdad. Muchos que se alejaron diciendo, todavía oro y leo la Biblia en casa, terminaron cayendo lentamente en una rutina sin dirección, sin corrección, sin crecimiento y, lo peor, sin rendición de cuentas. Porque cuando no hay nadie que te anime, que te confronte, que te acompañe, la fe se convierte en una isla, y las islas son frágiles en medio de la tormenta. Hebreos 10:25 dice con claridad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta no es una sugerencia, es una exhortación urgente. En los tiempos finales, cuando la oscuridad crece y el engaño se disfraza de verdad, la necesidad de estar unidos como iglesia es más vital que nunca. La comunidad no es una tradición de hombres, es una estrategia divina para sostenernos unos a otros y permanecer firmes en medio del caos. Muchos justifican su alejamiento de la iglesia por heridas del pasado, decepciones con líderes o falta de conexión. Y es cierto que hay congregaciones que han fallado, pero también es cierto que el enemigo usa esas heridas para empujar a los creyentes a una independencia espiritual que, lejos de ser libertad, es una forma de enfriamiento. Porque el fuego, cuando se separa del resto, tarde o temprano se apaga. Congregarse no se trata de asistir a un edificio, se trata de pertenecer al cuerpo, de adorar en unidad, de compartir la palabra, de servir, de crecer en amor y de prepararse juntos para la eternidad. La iglesia es el taller de Dios, donde nos moldea, nos pule y nos equipa. Es el campo de batalla donde no peleamos solos. Es la familia donde somos corregidos, abrazados y empujados hacia el propósito. Quien se aparta de la congregación creyendo que puede vivir su fe a solas, está ignorando un principio eterno. Porque el mismo Jesús, perfecto, sin pecado, eligió congregarse, enseñar en el templo, participar en la sinagoga. Si Él no lo evitó, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Alejarse puede parecer cómodo. Congregarse puede parecer sacrificado. Pero solo uno de esos caminos lleva a la vida abundante que Dios prometió. Y no es el camino del aislamiento, sino el del compromiso con su cuerpo. Porque cuando nos unimos en su nombre, Él promete estar en medio de nosotros. Y donde Él está, todo cambia. En algún momento, apartarse del cuerpo dejó de parecer peligroso y comenzó a parecer normal. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue parte de un proceso sutil, casi imperceptible, que ha ido invadiendo el corazón de la iglesia. Hoy, muchos se preguntan cómo es que llegamos a este punto, donde el pecado se disfraza de madurez, la tibieza se presenta como equilibrio, y lo que antes causaba quebranto, ahora se justifica con teología. La respuesta es clara. Hemos sido testigos, y a veces cómplices, de una apostasía silenciosa. No se trata de rebeldía abierta contra Dios. No es un rechazo directo a la fe. Es algo más peligroso, una pérdida gradual del temor de Dios. Lo que antes temíamos ofender, ahora lo toleramos con ligereza. Lo que antes nos hacía llorar en arrepentimiento, ahora lo aplaudimos con naturalidad. Desde los púlpitos hasta los grupos pequeños, en las canciones, en los discursos e incluso en nuestras oraciones, algo ha cambiado. El mensaje ya no sacude, no incomoda, no confronta. Ahora solo consuela, afirma y entretiene. Muchos líderes, por temor a perder seguidores, han comenzado a diluir el mensaje. Se predica una gracia sin arrepentimiento, una misericordia sin verdad, una fe
sin cruz. Y lo más doloroso es que esta distorsión no siempre es intencional. A veces nace del deseo genuino de alcanzar al perdido, pero termina adaptándose tanto al mundo que ya no lo confronta. Así, poco a poco, lo cultural comenzó a tener más peso que lo bíblico. Las tendencias reemplazaron los principios, y el no juzgues se convirtió en la excusa perfecta para no predicar sobre el pecado. El apóstol Pablo advirtió sobre estos tiempos en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo no es futuro, es ahora. Y ese comezón de oír no se limita al mundo, también ha entrado en la iglesia. El adormecimiento espiritual que vivimos no es casualidad. Es el resultado de haber reemplazado la presencia de Dios por experiencias, de haber cambiado la convicción por entretenimiento, de haber suavizado el mensaje hasta hacerlo irreconocible. Muchos ya no sienten el peso del pecado, no porque sean libres, sino porque han dejado de escuchar la voz que los llama al arrepentimiento. Pero aún hay esperanza. Dios nunca deja de levantar voces. En medio de esta niebla espiritual, el Espíritu Santo sigue despertando a corazones valientes que no se conforman con esta decadencia, que no aceptan una iglesia sin fuego, sin poder, sin verdad. Y esos corazones, quizá como el tuyo, están siendo llamados no solo a resistir la apostasía, sino a restaurar el altar con verdad, santidad y temor de Dios. Porque si llegamos a este punto, también podemos regresar. Volver al principio, volver a Cristo, volver a vivir como si Él realmente fuera lo más importante. Y mientras la apostasía avanza sin resistencia, hay una verdad que duele, pero que no podemos ignorar. Aplaudir lo que Dios aborrece tiene un precio. Puede que en el momento parezca inofensivo, puede que hasta se disfrace de amor, empatía o modernidad. Pero las consecuencias no tardan en aparecer. No siempre son visibles a los ojos humanos, pero se acumulan silenciosamente en lo más profundo del alma. Cada vez que un creyente celebra lo que el cielo condena, su espíritu se debilita un poco más, se apaga una luz, se enfría una llama, y cuando esto ocurre repetidamente sin corrección, el corazón termina endurecido, incapaz de sentir la convicción del espíritu. Ya no duele pecar, ya no incomoda callar la verdad, ya no arde el alma por lo que arde en el corazón de Dios. Esa es la trampa del pecado tolerado. Anestesia la conciencia mientras corrompe la vida entera. Este no es solo un problema individual, es generacional, porque cuando una comunidad comienza a relativizar lo que Dios estableció con claridad, forma generaciones que no conocen la verdad, solo conocen la aceptación. Crecen creyendo que Dios siempre aprueba, que el juicio es cosa del Antiguo Testamento, que el amor lo tolera todo. Pero ese no es el Evangelio. Y un Evangelio sin juicio, sin arrepentimiento, sin confrontación, no salva. Solo entretiene. Isaías 5:20 ya lo había advertido siglos atrás. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ese ay no es una figura literaria. Es una alarma profética. Es una advertencia del cielo para quienes celebran con los labios lo que Dios aborrece con su santidad. Porque la opinión pública jamás ha influido en el carácter de Dios. Lo que Él declaró pecado hace 1000 años sigue siéndolo hoy, aunque el mundo lo llame evolución. Y aquí es donde muchos se engañan. Creen que si algo se volvió común, dejó de ser condenable. Pero la popularidad del error no detiene el juicio de Dios. Puede que una nación entera apruebe una ley contraria a la palabra. Puede que multitudes aplaudan lo que la Biblia reprende. Pero ninguna mayoría tiene poder para anular una sola coma de lo que Dios ha dicho. Su verdad permanece. Su juicio también. El peligro de aplaudir lo que Dios aborrece no es solo doctrinal, es espiritual.
porque poco a poco el alma que lo hace se aleja, se enfría y, sin notarlo, deja de escuchar la voz de aquel a quien un día prometió seguir. Y cuando Dios deja de ser la autoridad suprema, cualquier otra voz se convierte en guía, incluso si lleva al abismo, pero aún hay tiempo. Tiempo para callar el aplauso al pecado. Tiempo para volver a llamar pecado a lo que el cielo nunca dejó de llamar así. Tiempo para volver a ser luz en medio de una generación que ha confundido la oscuridad con progreso. Porque aunque el mundo celebre, Dios sigue observando. Y su juicio no se detendrá por nuestras excusas. Es fácil aplaudir lo que todos aplauden. Es cómodo seguir la corriente, mantenerse en silencio, no incomodar. Pero cuando el corazón verdaderamente desea agradar a Dios, ese deseo se convierte en una brújula que lo orienta en dirección opuesta al sistema de este mundo. Agradar a Dios no es solo un sentimiento bonito que decimos en oraciones o canciones. Es una decisión diaria, un compromiso firme que se pone a prueba constantemente. Y la gran pregunta es, ¿qué significa realmente agradar a Dios? Significa obedecer, incluso cuando la obediencia cuesta. Cuando decir la verdad puede hacerte perder una amistad. Cuando mantenerte en pureza te convierte en motivo de burla. Cuando defender los principios del reino te hace quedar solo en medio de una multitud. Jesús mismo lo dijo con claridad en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dijo, si me amas, siente cosas lindas por mí. Dijo, obedece. Y eso en muchos casos duele. La fe que agrada a Dios no es una fe pasiva que solo cree en lo secreto. Es una fe viva, activa, visible. Es la fe de Noé, que construyó un arca cuando nunca había llovido. Es la fe de Daniel, que siguió orando aunque sabía que lo meterían en un foso. Es la fe de Abraham, que se levantó a sacrificar lo más amado porque Dios lo pidió. Hebreos 11:6 lo resume así: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no cualquier fe, una fe que actúa, que obedece, que se mueve aunque no vea. Agradar a Dios también implica separarse, no para sentirse superior, sino para mantenerse fiel. El que camina con Dios no puede caminar al mismo ritmo del mundo, porque sus valores, su lenguaje, sus prioridades y su estilo de vida están marcados por lo eterno, no por lo popular. La santidad, tan despreciada por esta generación, no es un lujo para los religiosos extremos, es una necesidad para todo aquel que quiere ver a Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradar a Dios comienza en la mente, pero se demuestra en las decisiones. Significa no amoldarse a la cultura cuando la cultura contradice la verdad. Significa ser diferente, no por rebeldía, sino por amor a lo que es justo. Muchos quieren vivir para Dios sin parecer diferentes, pero eso es imposible. El que agrada a Dios será inevitablemente distinto, no por orgullo, no por legalismo, sino porque cuando el corazón está lleno de la presencia del cielo, ya no puede amar las cosas que crucificaron al Salvador. Agradar a Dios no es un eslogan, es un estilo de vida que honra al Señor por encima de uno mismo. Y aunque ese camino no siempre sea fácil, es el único que lleva a una vida con propósito, con dirección y con el respaldo del Creador. Porque cuando Dios se agrada de alguien, Él lo respalda, lo guía y lo transforma, hasta hacerlo semejante a Cristo. Y si en verdad deseamos agradar a Dios, hay algo que no podemos seguir postergando: volver a llamar pecado al pecado. No se trata de ser duros ni de convertirnos en jueces. Se trata de recuperar el lenguaje que el cielo entiende. Porque cuando la Iglesia pierde la capacidad de nombrar el pecado como lo que es, también pierde la capacidad de guiar a las almas hacia el arrepentimiento.
Y sin arrepentimiento no hay redención. Vivimos tiempos en los que todo se relativiza. El pecado ahora tiene nuevos nombres: proceso, libertad, etapa, expresión personal. Las palabras parecen más suaves, pero el veneno sigue siendo el mismo. Cambiar el término no cambia la realidad espiritual. Dios no actúa sobre excusas, actúa sobre verdades reconocidas. Y si dejamos de llamar al pecado por su nombre, estamos cerrando la puerta a la sanidad del alma. La Iglesia necesita con urgencia restaurar el lenguaje bíblico, no para avergonzar, sino para despertar, no para condenar, sino para redimir. El verdadero amor no consiente el pecado, lo confronta con verdad y compasión. Jesús amó a los pecadores, pero jamás les dijo que estaban bien como estaban. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo: «Vete y no peques más». Su gracia no negó su falta, la cubrió para levantarla en una vida nueva. Isaías 5:20 no es solo un versículo antiguo, es una advertencia profética que grita con fuerza en esta generación. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ese ay no es una metáfora. Es una sentencia divina para aquellos que por comodidad o por miedo han cambiado la verdad de Dios por la aprobación del mundo. Y esa advertencia no está dirigida al mundo pagano, está dirigida a quienes conocen la palabra, pero la han suavizado hasta deformarla. El problema no es la falta de conocimiento, es la tibieza, es la pérdida del discernimiento. Es el miedo a incomodar, a perder miembros, a ser llamados radicales. Pero el Espíritu Santo nunca se ha manifestado en ambientes donde el pecado es tolerado. Él se mueve donde hay santidad, donde hay verdad, donde el pecado se llama pecado. Y la gracia se manifiesta como poder para vencerlo. Recuperar ese discernimiento es vital. Saber distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre lo que proviene de Dios y lo que solo imita su forma. El creyente que no llama al pecado por su nombre terminará abrazándolo por ignorancia. Pero aquel que decide ver con los ojos del Espíritu será capaz de reconocer los engaños más sutiles y mantenerse firme cuando otros caigan. Volver a llamar pecado al pecado no es retroceder, es avanzar hacia la pureza. Es abrir espacio para que el arrepentimiento traiga transformación. Es limpiar el altar para que el fuego vuelva a descender. Porque donde hay verdad hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios puede habitar con poder. Y si el llamado es a volver a llamar pecado al pecado, entonces es imprescindible recordar por qué debemos hacerlo. Porque Dios no cambia. Lo que Él declaró inmundo hace 1000 años sigue siendo inmundo hoy. Lo que Él aborreció en los días de los profetas sigue siendo abominación delante de su trono, aunque hoy sea celebrado por la cultura. Dios no se adapta, no evoluciona, no se acomoda a los tiempos. Él es santo eternamente. Y su santidad no está sujeta a las modas ni a los cambios sociales. Muchos han construido una imagen de Jesús como alguien que vino a suavizar las demandas del Padre, pero eso es una distorsión peligrosa. Jesús no vino a cancelar la ley moral de Dios, vino a cumplirla con perfección. Vino a mostrar que sí es posible vivir en obediencia, que sí se puede caminar en rectitud, que la santidad no es una carga, sino una respuesta de amor. Cada paso de Cristo sobre la tierra fue una afirmación del carácter inmutable del Padre. Él no vino a eliminar el estándar, vino a elevarlo. Mateo 5, 17, 18 nos da claridad. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vivió la ley de manera tan perfecta que se convirtió en el modelo absoluto de lo que Dios espera. Su vida no es una excusa para la desobediencia. Es la prueba viva de que con el Espíritu de Dios es posible vivir diferente. En medio de tanta confusión, de tantas voces y opiniones enfrentadas, debemos tener una ancla segura, la palabra de Dios. Ella es el estándar, no las emociones, no las encuestas.
no los influencers cristianos, ni las nuevas teologías humanistas. La verdad no cambia con los tiempos. La verdad permanece porque fue pronunciada por aquel que no cambia. Hebreos 13:8 lo declara con poder. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él no cambia, su verdad tampoco. El gran peligro de esta generación es creer que la aceptación de la mayoría equivale a aprobación divina. Pero el cielo no se rige por estadísticas, se rige por la justicia. Dios no tiene problema con que tú seas diferente del mundo. Tiene problema si tú te pareces demasiado a Él. Porque no fuimos llamados a fundirnos con la oscuridad, sino a brillar con una luz que no se apaga. Dios sigue siendo santo, y su pueblo está llamado a reflejar esa santidad, no a través de una religiosidad vacía, sino por medio de una obediencia nacida del amor. El verdadero creyente no busca actualizar la palabra, busca alinearse con ella. No negocia lo eterno por lo popular, porque sabe que al final la voz que más importa no es la del mundo, sino la del Rey que vendrá a juzgar con justicia. Lo que fue pecado sigue siéndolo, no porque el pastor lo diga, no porque lo enseñe un canal cristiano, sino porque lo dice Dios, y su voz es la única que permanece cuando todas las demás se apagan. No basta con reconocer que Dios no cambia y que su verdad permanece. La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo vivir en santidad en una cultura que celebra el pecado? ¿Cómo mantenerse firme cuando todo alrededor parece empujarte a ceder, a callar, a aceptar lo que Dios rechaza? No se trata de esconderse ni de vivir con miedo, sino de aprender a caminar con convicción y poder en medio de una generación que ha confundido la oscuridad con libertad. La santidad no es un accidente espiritual, es una construcción diaria, y como toda construcción requiere disciplina. No es posible vivir apartado del pecado si no hay una vida de oración constante, una relación real con la palabra de Dios y una comunidad que te edifique en lugar de arrastrarte. El creyente que se desconecta de estas tres fuentes fundamentales se expone al desgaste, al engaño y finalmente al enfriamiento. Es en la oración donde se afina el oído para oír la voz del Espíritu. Es en la palabra donde se renuevan los pensamientos. Es en la comunión donde se encuentra aliento cuando las fuerzas faltan. Pero no solo se trata de lo espiritual, también se trata de lo cotidiano, de cuidar lo que ves, lo que escuchas y lo que hablas. Porque los ojos son la ventana del alma, los oídos son la puerta del corazón y la lengua tiene poder para edificar o destruir. Muchos han caído no por grandes tentaciones, sino por pequeñas concesiones diarias. Una serie que normaliza el pecado, una conversación que alimenta el chisme, una música que debilita la fe. Vivir en santidad es filtrar constantemente lo que se consume, no por legalismo, sino por amor a la presencia de Dios. Y si el pecado es sutil, entonces necesitamos una ayuda que sea sobrenatural. No basta la fuerza de voluntad, necesitamos al Espíritu Santo. Solo Él puede revelar lo que está oculto en el corazón. Solo Él puede corregir con amor y transformar desde lo más profundo. Una vida rendida al Espíritu no es perfecta, pero sí es sensible. Cuando Él guía, el creyente se vuelve rápido para arrepentirse, lento para justificar y valiente para cambiar. Y esa es la clave. No vivir intentando parecer santo, sino vivir conectado al único que puede santificar. El resultado de todo esto es inevitable: ser luz. Y la luz siempre incomoda a las tinieblas. No todos lo van a aplaudir. Algunos se alejarán, otros te señalarán. Pero también habrá quienes encuentren en tu vida una señal de esperanza, una muestra de que sí se puede vivir diferente, de que sí se puede ser fiel. Y cuando eso sucede, la santidad deja de ser solo un esfuerzo personal y se convierte en un testimonio poderoso que toca corazones y glorifica al Padre. Vivir en santidad no es aislarse del mundo,
Es caminar en Él con los ojos fijos en Jesús, los oídos atentos al Espíritu y el corazón decidido a obedecer, cueste lo que cueste. Porque aunque este mundo celebre el pecado, el cielo sigue celebrando a los que eligen ser santos. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo, no eres como los demás. Muy pocos tienen el valor de escuchar hasta el final una palabra que confronta, que incomoda, que remueve el alma. La mayoría se queda en lo superficial, pero tú decidiste ir más allá. Y eso dice mucho de ti. Eres parte de un grupo pequeño, especial, de personas que no están buscando una fe cómoda, sino una fe verdadera, una fe que transforma. Hoy recorrimos juntos un camino difícil, pero necesario. Hablamos de pecados que se han normalizado, que incluso se celebran dentro del mundo cristiano, pero que Dios no ha olvidado. Vimos cómo la cultura ha suavizado lo que el cielo llama abominación. Cómo el corazón humano, en nombre del amor, ha justificado lo que el Señor claramente ha condenado. Aprendiste que la santidad no es una opción para algunos, sino un llamado para todos, que Dios no ha cambiado, y su palabra sigue siendo el único mapa confiable para un alma que quiere llegar a casa. Hablamos de la importancia de vivir con convicción, de no ceder ante la presión de una sociedad que premia el pecado y ridiculiza la verdad. Hablamos de la necesidad de discernimiento, de comunidad, de disciplina espiritual. Viste cómo cada decisión, cada hábito, cada palabra tiene peso eterno. Y ahora sabes que vivir en santidad no es un esfuerzo solitario, sino una caminata diaria al lado del Espíritu Santo. Y ahora, al llegar al final, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios esta frase: elegí agradar a Dios. No es solo un comentario, es una marca. Una señal para mí y para todos los que vean este mensaje de que tú eres uno de los que no retrocede, de los que no se conforma, de los que escucha la verdad completa. Esta frase me ayuda a saber quiénes son los elegidos que están llegando hasta el final de mis narraciones. Porque no son muchos, pero son poderosos. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Suscribirte. Y no por costumbre, sino por propósito. Porque canales como este son como antorchas encendidas en medio de un bosque oscuro. Mientras más personas lo sostienen, más lejos llega la luz. Pero si tú, que ya conoces el poder de esta palabra, decides no suscribirte, es como si encontraras agua en el desierto y no la compartieras con nadie más. No seas de los que beben en silencio. Sé de los que reparten cantimploras llenas. Si ya estás suscrito, te felicito. Estás sosteniendo una llama. Estás diciendo con tus acciones: yo quiero más de Dios. Y si no lo estás, esta es tu oportunidad. No porque lo necesite este canal, sino porque lo necesitas tú. Lo necesitas para mantener viva la voz que hoy te confrontó, te sacudió y te hizo pensar: vuelve, sigue. No dejes que esta sea solo una emoción del momento. Hay más verdades, más revelaciones, más advertencias que el cielo quiere entregarte. Pero solo los que perseveran las descubren, porque al final de todo, Dios no olvida el pecado, pero tampoco olvida a los que lo aman de verdad.